Buenas, nosotros somos el grupo número 8 y estaremos hablando de diferentes síndromes. Aquí lo dejo con Jay Cachalas, quien estará hablando de la hemofilia A y B. Buenas, mi nombre es Jay Cachala y yo le voy a estar hablando acerca de lo que es la hemofilia A. La hemofilia A es un trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente. La sangre no se coagula correctamente. Se produce un sangrado excesivo, interno y externo, después de una herida o lesión. La hemofilia A es causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al cromosoma X. Este se debe mayormente a mutaciones en el gen F8, localizado en el cromosoma X del locus XQ28. Las manifestaciones clínicas más comunes de este son muchos moretones grandes o profundos, sangrado inusual después de la vacuna, dolor e hinchazón, u opresión en las articulaciones, sangre en la orina o en las heces, sangre nasal sin causa conocida. Esta tiene una incidencia de 1 a 5,000 niños varones nacidos vivos. Ahora le voy a estar hablando acerca de la hemofilia A. La hemofilia A es causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al cromosoma X con el gen defectuoso, localizado en el cromosoma X. En las mujeres tienen 2 copias del cromosoma X. También aquí afecta en el gen F8, que está localizado en el brazo largo del cromosoma del locus XQ28. Este codifica el factor de coagulación, que se trata de un gen bastante grande, compuesto por una secuencia codificante de 26 exones y aproximadamente 186,000 pares de bases. Sangrado en las vías digestivas y urinarias, sangrado nasal, sangrado prolongado por herida, extracciones dentales y cirugía. Este sangrado empieza sin causa también aparente, pero este tiene una prevalencia menor, que es de 1 a 3,000 niños varones nacidos vivos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Leonardo Peralta y yo les voy a estar hablando sobre lo que es la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Entonces, podemos decir que la distrofia muscular de Duchenne y de Becker son distrofias que van asociadas a lo que son problemas en los músculos. Las distrofias musculares son un grupo de trastornos musculares hereditarios en lo que se encuentran alterados uno o más genes necesarios para la funcionalidad y estructuras muscular normal. Pon la otra, por favor. Provocando debilidad muscular, la anterior. Ajá. Provocando gravedad, provocando debilidad muscular de una gravedad variable, podemos decir. La distrofia muscular de Duchenne y de Becker es causada a la debilidad principalmente a los músculos del dorso. Esta distrofia está causada por defecto de genes responsables de la función muscular. Es decir, es causada por una mutación en el gen que codifica la distrofina y evoluciona con debilidad muscular durante la niñez y la adolescencia, afectando casi siempre a los varones. Las personas con distrofia muscular de Duchenne no cuentan con las proteínas, digamos, en los músculos, bueno, en los músculos esqueléticos, en el corazón, en algunas de sus células nerviosas. Ambas distrofias se caracterizan por debilidad física. La distrofia muscular de Duchenne comienza durante la primera infancia y la distrofia muscular de Becker, aunque está estrechamente relacionada con la de Duchenne, comienza más tarde. Esta comienza durante la adolescencia y causa síntomas más leves. Esta distrofia casi siempre afecta a varones. Considerada conjuntamente la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker afecta a, digamos, a 5 niños de cada 1,000 personas. La mayoría de estas personas sufren distrofia muscular de Duchenne. Podemos decir que la prevalencia de afección, el defecto genético que causa esta distrofia muscular de Duchenne es distinto al que causa la distrofia muscular de Becker, pero en ambos casos están afectados el mismo gen, denominado el gen de la distrofina,
que este es el gen que codifica esta proteína que se encuentra en los miocitos. Estos padecimientos se heredan de forma recesiva, ya que dicho gen está ligado al cromosoma X. Por ello, aunque una mujer sea portadora del gen alterado, no desarrollará la enfermedad, porque el gen normal de un cromosoma X compensa el efecto genético del otro cromosoma X. Sin embargo, cualquier varón que herede el gen alterado padecerá la enfermedad, ya que los hombres solo tienen un cromosoma X. Entonces, los niños tienen un riesgo de un 50% de ser afectados y las niñas un 50% de ser portadoras. O sea, es decir, que mayormente siempre los niños van a estar afectados porque solo portan un cromosoma X y un cromosoma Y. Y estas son afecciones que van asociadas al cromosoma X. Entonces, digamos que en una chica, en una niña que tenga una afección de este síndrome, si un cromosoma se le afecta, entonces el otro, como quien dice, es quien le repone. Los niños varones que padecen la distrofia muscular de Duchenne carecen casi por completo de la proteína muscular llamada distrofina, que esta es importante para mantener la estructura muscular de la célula. Recordemos que la estructura muscular de cada célula son los miocitos. Estos niños no producen distrofina, pero, como su estructura está alterada, no funciona adecuadamente o bien producen una cantidad insuficiente. En las manifestaciones clínicas que podemos ver, el principal síntoma causado para la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker es la debilidad de los músculos, incluyendo el músculo cardíaco y el músculo de la respiración. Solo los niños varones desarrollan estos síntomas. Mayormente también suelen caminar de una manera empinada. La distrofia muscular de Duchenne comienza entre los 2 y los 3 años de edad y los primeros síntomas son el retraso en el desarrollo. Puede decir en particular una demora para comenzar a caminar, como les decía ahorita, que caminan empinados, tienen dificultad para caminar, para correr, para saltar y en ocasiones para subir. Los niños varones que padecen distrofia muscular se caen con frecuencia, lo que a menudo causa fracturas en los brazos o en las piernas. Caminan con un contoneo característico, o sea, digamos así como andando como patos. Y de puntillas, que vuelve otra vez y le digo. El síntoma siguiente suele ser debilidad en los músculos del hombro. Lo que hace es que esto empeora continuamente. A medida que se habilitan los músculos, a medida que se debilita cada músculo, el músculo va creciendo de tamaño, pero el tejido muscular anómalo no es fuerte. Y debemos tener pendiente que los miocitos son sustituidos por tejido adiposo, digamos, es decir, por grasa. En los niños con distrofia muscular de Duchenne, el músculo cardíaco también se debilita y se agranda progresivamente, causando lo que conocemos como arritmia. También en la distrofia muscular de Becker, en los niños con esta distrofia, la debilidad es menor, así digamos que no es tan intensa como la de Becker, y aparece un poco más tarde, aparece aproximadamente después de los 12 años de edad. Suelen ser capaces de caminar hasta la edad más de 15 años. Y muchos de ellos siguen siendo capaces de hacerlo hasta una edad adulta. El patrón de debilidad se asemeja a la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, muy pocos adolescentes con distrofia muscular de Becker necesitan una silla de ruedas. La mayoría de los afectados sobreviven hasta los 30 o 40 años de edad. Para el diagnóstico de estos síndromes se pueden utilizar análisis de sangre, prueba genética y en ocasiones biopsia molecular. Los médicos pueden sospechar de la distrofia muscular basándose en los síntomas característicos. Pueden ser en la debilidad y en la forma del niño comportarse, en la forma de interactuar con el ambiente, como decía anteriormente, que se cae mucho y esas cosas. El tratamiento de estos síndromes, implica lo que son fisioterapias,
inhibidores de las enzimas convertidoras de beta bloqueantes y en ciertas ocasiones intervenciones quirúrgicas. Debemos de tener pendiente que estas distrofias, ni la de Duchenne ni la de Becker, pueden curarse, sino que solamente pueden corregirse un poco con las terapias. Hasta aquí mi posición y le dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Pirangeli Pérez y voy a estar hablando del síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la habilidad manual, el lenguaje, la motricidad y aparece en 4 formas atípicas, que son regresión tardía, lenguaje conservado, epilepsia precoz y variante congénita. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome de Rett clásico, así como sus variantes de regresión tardía, lenguaje conservado y epilepsia precoz son mutaciones del gen MECP2 con herencia dominante ligada al cromosoma X, y por otro lado, el síndrome de Rett con epilepsia precoz y la variante congénita se deben fundamentalmente a la mutación del gen CDKL5 y FOXG1. El síndrome de Rett clásico provocado por la mutación del gen MSP2 está mutado en el 80% de los pacientes y el 40% de los afectados se encuentran en la forma atípicas. El locus de este gen afectado se encuentra en el gen XQ28, es decir, en su brazo corto, en su brazo largo. Este gen contiene 4 exones y se encarga de codificar la proteína metilcitosina guanosina, una proteína que es altamente conservada. El locus del gen CDKL5 se encuentra mutado en la mayoría de pacientes afectados con síndrome de Rett con epilepsia precoz y se localiza en el cromosoma X P22.13, es decir, en su brazo corto. Este gen se encarga de codificar la proteína sinasa. El locus del gen FOXG1, que se encuentra mutado en la mayoría de los pacientes afectados con la variante congénita de síndrome de Rett, se localiza en el cromosoma 14 y este gen se encarga de codificar la proteína de su mismo nombre, FOXG1. La prevalencia de esta enfermedad no está clara, pero se estima que afecta de 0,5 a 1 de cada 10,000 bebés nacidos vivos. Esta enfermedad afecta casi exclusivamente a niñas. Existen muy pocos casos de niños con síndrome de Rett. Entre el 1er y 3er año de edad aparecen las señales de identidad del síndrome de Rett, que son movimientos estereotipados de la mano, es decir, que pueden ser, un ejemplo de esto pueden ser aplausos. Se encuentran también temblores, caídas bruscas, detención del movimiento y episodios de risa o gritos inmotivados. Y también algunos pacientes presentan inicio de la enfermedad, escoliosis neurógena, crisis convulsivas, neuropatía, entre otras. El diagnóstico del síndrome de Rett se basa en los criterios clínicos antes mencionados y en los avances de la biología molecular que han dado mayores probabilidades para su diagnóstico. En la actualidad no existe ningún tratamiento curativo para esta, pero sí existen numerosas estrategias terapéuticas que han sido probadas en animales y que posiblemente podrían mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Gracias. Continúa mi compañera. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Okay. Sí. Mi nombre es Kiera Pujols Pérez, matrícula 157-3719. Les voy a estar hablando acerca del raquitismo hipofosfatémico. Bien, el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma XLH es la principal forma de raquitismo hereditario causado por la mutación del gen PHEX localizado en el locus XP22111. Los genes asociados con el raquitismo hipofosfatémico hereditario están involucrados en el mantenimiento del equilibrio apropiado del fosfato. Muchos de estos genes, incluyendo el gen PHEX, directo o indirectamente regulan una proteína llamada
llamada factor de crecimiento de fibroblasto 23, codifica a partir del gen FGF23. Esta proteína normalmente inhibe la capacidad del riñón para reabsorber el fosfato en el torrente sanguíneo. El gen FGF23, situado en el brazo corto del cromosoma 12p13.3, codifica la proteína de factor de crecimiento de los fibroblastos 23 que se produce en las células óseas. Esta proteína es necesaria para regular las concentraciones de fosfato en el organismo. En la mayoría de los casos, los signos y síntomas de esta alteración comienzan en la primera infancia. La característica de esta enfermedad varía ampliamente, incluso en las personas de la misma familia. Hay personas que son asintomáticas, no presentan signos ni síntomas. Sin embargo, cuando un niño presenta es cuando tienen un raquitismo leve, y esto se ve de manera que tienen defectos óseos, son bajos, son siempre más pequeños y tienen un crecimiento más lento que los de sus compañeros y es más notable. Uno de los síntomas y signos más notables de esta enfermedad es que presenta un arqueo entre sus piernas y se gira formando un arqueo entre sus piernas que se gira hacia el exterior. Y si estas manifestaciones no se tratan a tiempo, pueden empeorar. Y hasta aquí fue mi parte. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Melissa Pimentel. Yo les voy a estar hablando acerca de la incontinencia pigmentaria. Puedes pasarla. En mi diapositiva yo hice un breve resumen acerca de todos los puntos a tratar. Aquí tenemos que la incontinencia pigmentaria es una displasia ectodérmica, multisistémica, sindrómica y ligada al cromosoma X. Vamos a ver que dentro del gen que va a estar afectado, ese gen se conoce como IKBKG, cuyo locus se encuentra en el XQ28. El mecanismo que va a tener esta patología para heredarse va a ser que, por ejemplo, una mujer que va a estar afectada tiene un riesgo del 50% de tener hijos afectados. En caso de los varones afectados, nacidos vivos, deberán ser estudiados en busca de un cariotipo 47,XXY. Es decir, esta enfermedad se va a predominar más en las mujeres que en los hombres. Dentro de la prevalencia en el nacimiento es 1 de 143,000 recién nacidos. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a ver que generalmente esta se basa en una manifestación clínica que puede ser visible, es decir, vamos a poder ver en la piel cómo van a tener erupciones o más bien como algunas ampollas vesiculares que serán llamadas como una erupción vesicular eritematosa, que se va a hacer notable en el nacimiento. Y también se van a ver durante toda esta etapa. Vamos a ver que también esta va a tener diferentes etapas, como por ejemplo, tendremos la fase ampollosa 1, donde básicamente aquí se va a formar la erupción vesicular eritematosa. Tendremos algunas otras etapas, como por ejemplo la fase 2, parte de la fase 1, entre otras. Dentro del diagnóstico, vamos a ver que básicamente esta se va a tratar en la observación de las lesiones cutáneas características y las pruebas genéticas que suelen ser más que suficientes para establecer un diagnóstico de la enfermedad. También vamos a ver que se pueden hacer algunas pruebas histológicas y en el diagnóstico prenatal vamos a ver
que la fertilidad es normal, excepto por el aborto de los varones afectados, y el diagnóstico prenatal genético va a ser poco factible. Dentro del tratamiento, vamos a ver que este tratamiento va a ser sintomático y va a incluir el tratamiento convencional de las ampollas, es decir, evitar abrirlas y traumatizarlas. Tendremos tratamientos tópicos, como lo son en la mayoría de casos que son en la piel. Tendremos medicación, baños con diferentes jabones, entre otros, y también vamos a tener en cuenta que se debe evitar todo tipo de infección posible, como por ejemplo la celulitis. Puedes pasarla. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se ven en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver el pie de un neonato, donde se ven las ampollas. En la segunda imagen podemos ver a una persona madura, o sea, un paciente de edad avanzada, donde no se ven las ampollas como se ven en la primera imagen, pero sí se puede notar a leguas cómo quedan las marcas. En la tercera imagen también, y en la cuarta imagen de la boca, aquí podemos ver una característica muy importante, y es que este tipo de enfermedad o incontinencia pigmentaria, podemos ver que una de las características que se pueden dar a notar, que son visibles aparte de las ampollas, es que estos niños cuando nacen cuando van pasando el periodo donde ya le están saliendo los dientitos, salen en forma como si fueran de vampiro, es decir, triangulares para abajo. Hasta aquí mi exposición. Les paso con la siguiente compañera. Hola, mi nombre es Maleni Ramírez y les estaré hablando del síndrome Coffin-Lowry. Este síndrome es un raro trastorno genético y neurológico caracterizado por retraso psicomotor y del crecimiento, también con dimorfismo facial, anomalías en los dígitos y cambios esqueletos progresivos. Este aparece, la edad de inicio o aparición es en la infancia o neonatal. Los genes afectados, o el gen afectado, es el gen RPS6K3. Este se localiza en el brazo corto del cromosoma X, XP22.2. Su mecanismo de herencia se hereda con un patrón dominante ligado al cromosoma X y se presenta predominantemente en hombres. Únicamente el 30% de los afectados tiene algún antecedente de la enfermedad en el entorno familiar, y el 30% con este síndrome no tiene antecedentes de la enfermedad en su familia. La prevalencia estimada de este es un caso entre 100,000 personas. Sus manifestaciones clínicas se presentan anomalías faciales, una frente amplia, alteraciones auditivas, talla baja, alteraciones renales, auditivas, aplanamiento del puente nasal, labios grandes y gruesos, alteraciones dentales como hipodoncia, paladar alto, mala oclusión dental. Y también el 15% de los pacientes con este síndrome tienen o presentan una afección en el corazón. Diagnóstico. Un diagnóstico precoz es esencial para un manejo apropiado de este síndrome. Y en un primer momento, el análisis de las mutaciones en este gen pueden utilizarse para un diagnóstico rápido. El diagnóstico se basa en el examen clínico y se confirma por análisis de mutaciones del gen RSK2. El seguimiento incluye exámenes auditivos, dentales periódicos y una revisión cardíaca anual. En tratamiento, no existe tratamiento específico. El manejo que se aplica actualmente a los afectados se centra en centros de apoyo y terapia sintomática. Su manejo se centra en la terapia también especialmente física y ocupacional para mejorar las habilidades motoras y la corrección temprana de la pérdida de audición neurosensorial para mejorar el desarrollo lingüístico. Se puede controlar la progresión de la escoliosis de la columna vertebral, lo que mejora la capacidad funcional del paciente en su vida diaria. Siguiente.
Buenas, mi nombre es Leslie Reyes y le estaré hablando sobre la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Siguiente, por favor. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una difusión del nervio óptico causada por mutaciones en el ADN mitocondrial que lleva a una rápida pérdida de la visión central, normalmente en 2 o 3 meses. El comienzo de la pérdida de la visión por esta neuropatía puede comenzar a cualquier edad. La causa de esta disfunción mitocondrial es únicamente una mutación genética que es transmitida por la madre y que altera la función glandular. Este ADN mitocondrial puede sufrir mutaciones que lo cambian y el 90% de las personas que padecen de esta neuropatía aparece por 3 mutaciones genéticas. Como vemos en la imagen que se muestra en pantalla, solo la madre puede transmitir esta neuropatía, ya sea a su hijo o a su hija, pero solo las mujeres lo pueden transmitir. Quienes no tienen conocimiento de que algún familiar padece de esta neuropatía, se ven sorprendidos por la pérdida de la visión central, dado que la neuropatía óptica hereditaria de Leber es muy rara y la comunidad médica no suele sospechar o tratar causas repentinas de la visión. Los doctores lo que hacen es que le asignan una resonancia magnética para descartar un tumor cerebral. Se ha establecido que el tabaquismo puede ser un factor desencadenante de esta neuropatía y las personas que saben que ya son portadoras se les prohíbe lo que es fumar o tener contacto con el humo. También se cree que ciertas cantidades grandes de alcohol o algunos medicamentos como son los antibióticos como la tetraciclina. Estos antibióticos aumentan lo que es el riesgo de esta neuropatía. Hasta aquí mi parte. La siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Perla Reynoso y yo le voy a estar hablando sobre el síndrome de encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y accidentes y episodios cerebrovasculares, MELAS por sus siglas en inglés. Este síndrome forma parte de las enfermedades mitocondrianas y de los defectos hereditarios que se manifiestan como consecuencia de la alteración de una o varias proteínas a nivel mitocondrial. Este síndrome causa compromiso multiorgánico y afecta mayormente las células cerebrales. La mutación encontrada con mayor frecuencia de este síndrome, en un 80% de los casos, es la del cambio de adenina por guanina en la posición A3243 del gen MTTL1 del ADN mitocondrial. Las manifestaciones clínicas del síndrome de MELAS pueden tardar varios años en aparecer, lo que dificulta un diagnóstico temprano. El 62% de los pacientes que presentan esta enfermedad, esta se va a desarrollar antes de los 15 años. Sin embargo, pueden ocurrir que se desarrolle o aparezca a temprana edad en pacientes de 5 años. Entre las manifestaciones clínicas tenemos lo que son los episodios de Estrelight y estos aparecen antes de los 40 años. También tenemos lo que es la encefalopatía
esta es caracterizada por crisis o por demencia, o puede ocurrir que aparezcan a las dos en ambos casos. También tenemos lo que es la acidosis láctica y las fibras rojas rasgadas, o puede darse el caso que también aparezcan las dos. Entre el diagnóstico, para el diagnóstico de este síndrome o enfermedad, se realiza lo que es una biopsia muscular. Esto se va a hacer para buscar lo que son las fibras rojas rasgadas, que son las que se encargan de esa manifestación. Esto se hace mediante una resonancia magnética nuclear. Cuando en un paciente se presenta, presenta infartos corticales occipitales bilaterales, esto puede ser un indicio de que tenga una patología mitocondrial. Entre el tratamiento, no existe un tratamiento exclusivo para MELAS, sino que existen lo que son tratamientos individuales para los síntomas. Entre esto tenemos para los pacientes que desarrollan, ejemplo, la pérdida auditiva, lo que se hace es que se trata mediante un implante corneal. También para las convulsiones que algunos pacientes presentan, se usan terapias anticonvulsivas tradicionales, o también se usan otros mecanismos. Para la diabetes que algunos pacientes presentan, se siguen lo que son dietas específicas y terapia con insulina. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 16.5 por cada 100.000 habitantes. El mecanismo de herencia de este síndrome esta es causada, como yo dije anteriormente, por una mutación en el ADN mitocondrial y se transmite por herencia materna. La madre normalmente presentará la mutación, pero puede que presente los síntomas o puede que no. Y esta se la va a pasar tanto a la hija como al hijo, pero solamente a la hija podrá pasársela a su descendencia. Un hombre con la mutación es incapaz de transmitirla a su descendencia. Solo en muy pocos casos se va a ver esta situación de que un hombre se lo transmita a una de su descendencia. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Hasta aquí la exposición del grupo número 8. Muchas gracias.